En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder a su llamado penitencial. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Nos disponemos para celebrar estos sagrados misterios. Reconocemos que somos pecadores. Está confesando el señor cura, quien necesita reconciliarse con Dios, en la parte de atrás. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pedimos en esta Eucaristía por Noé y Bamina, su aniversario número 20 de matrimonio. Por Carlos Eduardo Lozano Morales, familia Barajas Pelayo, familia Illescas Barajas, López Mascareño, Abraham Vázquez Rodríguez, la maestra María del Refugio Cisneros González, por su salud, familia Vázquez Medina, Peña Pacheco. Por la salud de Marisol Padilla, de Daniel y de Liliana. Por los difuntos, Cuitlagua González Banuelos, difuntos de las familias David Moreno y León Munguía, Jaime Murillo Vázquez, Cecilia Murillo Vázquez, Ruperto González Rubio, María de la Luz Martínez Orozco, Ramón López Tames, Madre Guadalupe León y Rita Ruiz Velasco. Anastasio Bautista Godínez, Bernardino Cadena López, Benjamín Vázquez Delgadillo, José Fernando Vázquez Medina, difuntos de la familia Marín Puriel. Las almas del purgatorio y nuestros fieles difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, y atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo:
Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado inútilmente, he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios me dio en fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, Señor, tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. A ti, Señor Jesús, Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás.
Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos esos Judas del siglo XXI? Yo creo que nos daría así como mucho remordimiento. Yo en ocasiones he meditado, he pensado mucho en el personaje, en la persona de Judas, y digo, chin. Y hoy el Evangelio nos presenta a Judas y a Pedro. Y si queremos verlo de alguna manera, los dos negaron a Jesús, porque los dos lo hicieron, tanto Judas como el mismo Pedro, que al final le dice: Señor, yo te voy a seguir. Y Jesús le dice: no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Hermanos, nosotros como cristianos, a pesar de 2000 y tantos años que Jesús vino y en esta semana se hace hombre y muere por nosotros, aún nosotros seguimos negando al Señor. Nosotros, con nuestras ofensas, con nuestro pecado, ofendemos al Señor y negamos al Señor. Lo importante es, no quedarnos simplemente con este pensamiento de decir: híjole, es que yo también cometo pecado, yo también ofendo a Dios, y sentirnos mal y agachar la cabeza y ya. No. Gracias a Dios podemos reconocer en nosotros que Dios es un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios que precisamente por venir a rescatarnos decide hacerse hombre como nosotros, vivir lo que nosotros vivimos y mostrarnos cómo hay que vivir. Porque Jesús eso fue. Jesús decidió hacerse hombre para mostrarnos. Porque Jesús también sufrió. Porque también Jesús se sintió solo. Pero aún así, en obediencia a su Padre, decidió hacerse hombre por amor a nosotros. Así que el día de hoy pudiéramos pensar eso. Señor, yo no te voy a negar. Señor, yo voy a esforzarme. Y qué bueno que nos lo propongamos, porque al fin y al cabo es uno de los propósitos de la confesión, el propósito de enmienda, el propósito de no querer volver a hacerlo. Y ese es el cristianismo. En eso consiste el ser santos, en eso consiste que podamos llegar algún día al reino de Dios. En que cada que caemos, que nos tropezamos, que nos llenamos de lodo, de ese pecado, podemos levantarnos, pidiéndole al Señor, obviamente pidiéndole: Señor, ayúdame porque te necesito. Y en torno a eso gira el cristianismo, en torno a eso gira nuestra vida de santidad. Santo no es aquel
que no se equivoca nunca, que nunca peca. No, santo es aquel que cuando cae se levanta una y otra vez. Y por eso Pedro, pues hoy Pedro es pues un santo, un pilar de nuestra iglesia, porque supo reconocer su error, supo reconocer su pecado y acudió a Jesús a pedir perdón. ¿Y qué hizo Jesús? Lo recibió. ¿Qué hizo Jesús? Lo instaló como piedra de la iglesia y le dio las llaves de la iglesia. En cambio, pues Judas decidió alejarse del mismo Cristo. Decidió ensimismarse, quedarse en su error, en su pecado y llegar hasta lo que llegó. Entonces podemos ver estos dos ejemplos muy claros en los cuales nosotros podemos identificarnos. Ese Judas que no quiere aceptar el perdón de Dios, y ese Pedro que acepta su error, reconoce su pecado y acude al Señor, acude a la fuente de la misericordia, sabiendo que Jesús pues lo va a recibir con los brazos abiertos. Pues nos acercamos todavía un poco más a estos días santos. Pidámosle al Señor que nos dé la conversión de corazón, una conversión diaria, una conversión que nos va llevando a esa santidad que pues muchos de nosotros deseamos. Así que estos días santos verdaderamente nos acerquen al corazón de Jesús. Que estos días santos verdaderamente nos ayuden a ser mejores personas y mejores cristianos. Que así sea. Acerquémonos, hermanos, a Jesús, mediador de la nueva alianza y signo de propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Presentémosle con fe las oraciones de la Iglesia. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios Padre, que nos ha enviado a Jesucristo como pastor y redentor del mundo, guarde, proteja e ilumine a la Iglesia y la fortalezca en la fe y en el amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob haga brillar su rostro sobre el pueblo de Israel y le manifieste a Jesús como el Mesías de su esperanza. Roguemos al Señor. Para que los pueblos del Islam encuentren en la fe y en la caridad de los cristianos una luz que los encamine al único Señor que perdona y salva. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios Todopoderoso y Eterno, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, descubra su rostro a los ateos, libre a los paganos de toda idolatría, superstición o engaño, y les revele la luz de su palabra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Padre misericordioso y Dios de todo consuelo conceda su auxilio a todos los que lo invocan desde el fondo del corazón y a todos los que dudan, sufren o luchan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las necesidades de quienes nos siguen por medio de esta transmisión, roguemos al Señor. Mira, Señor, a tu familia reunida en el nombre de Jesucristo y protégela con amor constante. Que los que se esfuerzan por buscar tu rostro vean atendidas sus oraciones y experimenten la ayuda por Jesucristo nuestro Señor.
Oren para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente su fruto por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles. A ti pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche,
tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Cardenal José Francisco, con sus obispos auxiliares, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con todos los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. En Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios podemos darnos un signo de paz.
Él es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Unidad. Te adoro y te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte dentro de mí, ya que no pude hacerlo sacramentalmente en este momento. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Haz, Señor, que el pecado nunca me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas el maligno enemigo, en la hora de mi muerte, mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu llamado. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes
multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes santos según tu corazón. Sagrado Corazón de Jesús, María, refugio de pecadores. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Sabiendo que tenemos un Dios misericordioso, podemos ir en paz.